que vamos a comenzar nuestra clase de esta noche. Ahí está Israel. Con su cámara. Yo no voy a poner mi cámara esta noche porque, bueno, yo no, y perdóname, Telmex vino a mi casa anteayer para decirme que iba a poner un internet mejor en mi casa y creo que ha vuelto ahora peor mi conexión. Entonces, si tengo problemas con la conexión, por favor de decirme si es difícil escucharme. Pero voy a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes me puedan escuchar. Como siempre es una bendición estar aquí con ustedes para este curso de MX. Hoy es la reunión número 3. Vamos a hablar de Lucas 16, versículo 31, 19 a 31. Y también vamos a hablar del paso de nuestro método de enseñar la Biblia, que es del primer paso de captar. Entonces, si ustedes quisieran tomar un momento para saludar al grupo, tal vez empezando con Yobet. Yobet, si quieres saludar al grupo. Claro que sí, muy buenas noches. Saludos desde Quintana Roo. Pues ahora sí que dispongámonos a pedir a nuestro Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos aprender. Y pues hagamos una pequeña oración también para poder comenzar. Buenas noches, hermanos. Gracias, Yobet. Y ahora, Israel, si quisiera saludar al grupo. Claro que sí, hermano. Bueno, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo desde aquí de México, Oaxaca. Como ya le comentaba al hermano, desde un municipio que se llama Jocotlán. Y pues es una bendición escuchar la palabra de Dios con cada uno de ustedes y con la ayuda de Dios, pues comenzar con esta clase. Gracias a Israel. Ahora Severiano, si nos puede saludar también. Claro que sí, pastor. A ver si me están escuchando, es que creo que me está fallando el cel. A ver si me escuchan. Sí, le escuchamos muy bien. Ok, correcto. Pues buenas noches, hermano, pues aquí estamos nuevamente con la bendición de Dios, ¿verdad? Para escuchar este tema, ¿verdad? Y que sea edificante para nuestras vidas. Pues yo los saludo de acá de Ciudad Carmen, Campeche, sureste mexicano. Buenas noches para todos. Muy bien, y buenas noches a todos. Estamos en la lección 3 hoy. Vamos a estudiar un tema que es la suficiencia de las escrituras en dos partes. Hoy especialmente nos vamos a enfocar en una historia bíblica, una historia muy interesante que llama la atención especialmente por lo que dice sobre el cielo, la imagen bonita del destino final de todos los creyentes, y también lo que dice sobre el infierno, que puede ser una imagen mucho más chocante. Pero vamos a empezar con nuestra parte de captar. Y yo tengo una pregunta. Creo que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver el video de lección 3. Y después de pensar en el video y leer la historia de Lucas 16, 19 a 31, de Lázaro y el rico, ¿qué piensan ustedes? ¿Es parábola o es una historia de la vida real? Yo opino que es una parábola. Y, ok, muy bien, Yobet. ¿Y por qué opinas que es parábola? Porque, por ejemplo, dice, anteriormente cuenta, por ejemplo, está enseñando sobre, si nos vamos versículos para atrás, está hablando sobre parábolas. Entonces, cuando a versículos anteriores dice que enseña sobre el divorcio.
antes hablé sobre la ley, entonces están ilustraciones, por decirlo así, ahora sí que va en esa misma secuencia, ¿no? Pues está explicando con parábola, entonces también para mí es una parábola por lo mismo, porque dice, había un hombre rico que se decía, que está haciendo una simulación, no está dando por el contexto del contenido del mensaje, lo está hablando, lo está relatando, no lo estaba afirmando. Ok, muy bien, muy bien. Y especialmente a mí me gusta mucho que utilizó usted el contexto. Eso siempre es, si es una parte de la Biblia, especialmente de Lucas, que contiene muchas parábolas. ¿Algo más de ustedes? Tal vez alguien que opina que sea historia de la vida real. Bueno, hermano, yo opino que, bueno, es una historia de la vida real, por lo que nuestro Señor Jesucristo, siempre que cuenta una parábola, nunca menciona nombres acerca de los personajes de las parábolas. Y es curioso que pues en esta historia sí menciona pues el nombre de Lázaro, el mendigo. Entonces pues yo considero que es una historia de la vida real. Muy bien. Esa es otra cosa también, porque sí, exactamente como dijo, que generalmente, no, bueno, no puedo recordar ni una palabra donde menciona el nombre de una persona. Aquí dice que es Lázaro. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo le puso nombre? Punto interesante. ¿Algo más ahí? Ok, entonces, y al fin de cuentas, en este caso son opiniones, porque en otros, como dijo muy bien Yobet, que dice que hay parábolas y de hecho es una parte de la Biblia en que hay muchas parábolas y en un severiano. Perdón, pastor, perdón por interrumpirlo. No, está bien, está bien. Si tienes una opinión sobre este asunto, díganos. No, 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 Ok, todo está bien. ok, Ando yo buscando una silla por acá. ok, muy bien. Adelante. Y sí, en un sentido parece parábola, porque hay otras parábolas y faltan las detalles unos detalles específicos que generalmente tienen donde es historia verdadera de la vida real. Pero en otro sentido, como dijo Israel, utiliza el nombre de Lázaro y no se identifica como parábola, como en capítulo 15, versículo 3 dice, entonces Jesús les contó esta parábola, y también en versículo 1 de capítulo 18 también dice, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar. Entonces es una cuestión que la Biblia no contesta, es una pregunta en que no tenemos la respuesta en las palabras de la Biblia. Pero de todos modos, sea parábola o sea historia de la vida real, el punto que vamos a aprender de esta parábola es igual. Vamos a ver el punto de lo que Jesucristo nos está enseñando al leer la parábola. Vamos a leer ahora de Lucas 16, versículo 19 a 31. Y lo que vamos a poner en la pantalla, esta parte de la Biblia, estamos utilizando la versión de la Reina Valera 1995. Hay otras versiones de la Biblia también, la NVI, la Reina Valera 60, y bueno, el mensaje vamos a ver que es igual en todas estas versiones, aunque las palabras pueden ser un poco diferentes. Pero vamos a poner estas palabras en la pantalla ahora, y mientras que lo estemos leyendo, espero que ustedes están pensando en el significado, el punto principal de lo que dice Jesucristo aquí. Y también al final vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿cuál versículo más les llama la atención? Entonces, pensando en cuál parte o cuál versículo de esta historia le llama más la atención.
Entonces vamos a comenzar. Si alguien nos podría leer esta historia que se ve ahí de Lucas 16. Lucas 16 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió del mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amén. Muy bien. Ok, vamos a seguir adelante pensando en nuestra pregunta. ¿Cuál versículo más les llama a la atención? Pero vamos a seguir ahora con lo que sigue aquí. Severiano, si quiere seguir. Claro. Gracias. Dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Muy bien, gracias. Y ahora, Israel, si puede seguir leyendo. Le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y vas a males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran pena está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá. Gracias entonces. Israel, no le escucho como antes, pero vamos a seguir ahora. Bueno, yo voy a leer. A ver, Sí. Israel, sigue por favor. disculpe, dice, entonces le dijo, te ruego pues que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muy bien, gracias. Entonces, nuestra pregunta, estamos pensando en cuál versículo más les llama la atención. Luego con el 22, donde dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien, ¿y por qué le llama la atención ese versículo? Por el concepto del seno de Abraham. El seno de Abraham es un concepto que no existe como que definido por los grandes reformadores. Es un poco complejo de explicar. Muy bien, sí, es algo interesante decir que es el seno de Abraham. Es algo que, bueno, generalmente no pensamos en eso, pero especialmente contando esta parábola a los judíos, hubiera sido algo muy que a ellos les captaron la atención mucho estos ejemplos
del seno de Abraham. Ok, muy bien. ¿Algo más? Israel o Severiano. Bueno, a mí me llama la atención el versículo número 31. Porque es interesante cómo pues Abraham le contesta al rico que pues aunque manden a Lázaro o a cualquier muerto, pues, los hermanos, los familiares del rico se van a convencer de seguir a Dios, de hacer. Sí, sí, exactamente. Y muestra el poder de, bueno, cuando utiliza estas palabras, Moisés y los profetas está hablando de las escrituras y vemos el poder para convencer el ser humano de la palabra de Dios, que es tan poderoso como alguien que se levante de los muertos. Entonces allí vemos el poder de la palabra de Dios. Y si alguien no va a escuchar a la palabra de Dios, tampoco se va a persuadir, aunque alguien levantado de los muertos. Ok, muy bien. ¿Algo más, Severiano? Todo está bien, pastor. Todo Ok, está bien. muy bien. Para mí, yo estaba pensando en versículo 24. En versículo 24 habla de la imagen del infierno y es algo muy poroso, fuerte, difícil de leer para ver el sufrimiento del infierno, que él quería que Padre Abraham envíe a Lázaro solamente para mojar la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. Esa agua es muy porosa, se puede ver el sufrimiento del infierno en este versículo. Ok, muy bien, ya que hemos contado la historia, vamos a considerar ahora una pregunta de Fíjese evaluación. que hay, Sí, Jovet. perdón por interrumpir. Lo que Sí, no, pasa no. es que alguna vez en la iglesia nos decían que, y con cuestiones del infierno, que el infierno no era un lugar de tormento, o sea, no un lugar físico como lo describe la Biblia de llama y de tormento, o sea, que solamente es un relato alegórico para poder encontrar una semejanza conforme a lo que quisieron decir, porque dicen que el infierno, o sea, va más allá, incluye, por ejemplo, una ausencia total de Dios, todo lo contrario a Dios, o sea, desesperación, angustia, miedo, que no, que porque, por ejemplo, es lo que alguna vez nos enseñaron, y como que ahí todavía sigo teniendo esa duda, porque le digo, la iglesia nos instruía en eso, que no es un lugar físico de tormento, sino toda esta ausencia de Dios, que al final de cuentas el alma cuando vaya al infierno, o sea, sí existe el infierno, pero no con esa concepción que tenemos, porque se basaban en las cuestiones de los padres apostólicos y la tradición de la iglesia, y por eso es donde tengo mi duda ahorita aquí. Muy bien. Y creo que eso es, en la lección pasada hablamos sobre la autoridad de las escrituras y que vamos a sujetar a todas las tradiciones, la lógica y todo eso a la autoridad de las escrituras. Y creo que, y sí hay unos, porque es una idea muy chocante, la idea del infierno, porque como digo, es un lugar de sufrimiento y también de ausencia de Dios y por eso hay sufrimiento. Ah, pero cuando dejamos que la Biblia habla, sencillamente leyendo lo que dice, siempre habla tanto aquí en las palabras de Jesucristo en Lucas como en Mateo también especialmente habla del sufrimiento de un lugar físico, un lugar que es real, que existe. Entonces es algo muy poroso y creo que se puede ver la opinión de una persona de la autoridad de las escrituras por lo que dicen del infierno. Porque si dicen que tal vez no es un lugar de sufrimiento, no es un lugar actual, que Dios nunca enviaría a alguien a un lugar así. Se puede ver la opinión de una persona hacia las escrituras, porque
así, bueno, si dejamos que la Biblia habla y, y si nos ponemos bajo la autoridad de las escuras, de las escrituras, vemos claramente que habla del infierno como un lugar de sufrimiento y dificultad, y especialmente aquí en esta historia de Lázaro y el rico. Edwin, buenas noches, Hola, bienvenido. hola. Bien, gracias a Dios. Parece que estaba con unos hermanos aquí en la casa, unos grupos familiares estamos. Pero ya estoy. Muy bien, bienvenido. Ya hemos empezado y estamos hablando de la historia del rico, de Lázaro y el rico. Sí, yo ya había visto el video de la lección 3 Ok. y este es el tema que iban a abordar. Ya estoy sabido. Ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a seguir adelante a una pregunta de considerar y quiero que Correcto. ustedes evalúen esta. Dice, Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. ¿Qué dicen de esto? Esto no quiere decir que el rico como rico tal tiene que irse al infierno, ¿verdad? Lo que se está refiriendo ahí es que el rico, por su soberbia, por creer que todo lo merece, es que se va al infierno. Pero también hace una reflexión que también hay ricos que tienen amor, y por el amor que las cosas hacen, pues también se van también al cielo. Uh-huh. Muy bien. Ok, algo más ahí. Otra opinión. Yobeto, Israel, Severiano. Yo opino que, o sea, sí, o sea, no es necesariamente, o sea, sí es rico, pero económicamente, pero también creo que se refiere a que tiene mucho apego material, y que tiene un falso Dios, o sea, el dinero, las cosas materiales, o sea, que prefieren las cosas materiales sobre Dios. Yo creo que se refiere a ese tipo de riqueza, que prefieren la riqueza terrenal a la espiritual. Sí, muy bien contestado también. Muy bien contestado. Sencillamente la Biblia dice que, como ustedes ya han dicho, que el que crea y sea bautizado se salvará. Esto viene de San Marcos 16, versículo 16. Pero el que no crea será condenado. Entonces vemos la pobreza de fe en el hombre rico y bueno, y también obviamente la riqueza de fe que tenía el hombre pobre. Pero hay muchos que dicen que los ricos se van al infierno, pero este no es el punto principal de esta parte. En el video hablaba de muchos ejemplos bíblicos, especialmente Abraham y otros de los héroes de fe del Antiguo Testamento, que Dios había bendecido con muchas riquezas, pero también con mucha fe. Entonces, no vamos a decir esto, pero el punto principal no es de la riqueza en este mundo, ni la pobreza tampoco, pero hay otro principal, y con esto vamos a ir a nuestras preguntas de consolidar. Y hemos visto en nuestro método de enseñar a las historias bíblicas que vamos a utilizar 5 preguntas de consolidar. Y la pregunta está ahí en la pantalla. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué es el punto principal de esta historia? Es la historia de dos personas, que es Lázaro, ¿verdad? Y una persona que es pobre, y una persona rica que lo tiene. Entonces trata esta historia de dos personas. ¿Y con esta historia de dos personas, de Lázaro y el hombre rico, qué nos está enseñando Jesús? Porque Jesucristo nos dio esta historia para enseñarnos algo específico.
¿Qué es Bueno, el punto principal? el punto principal es que nos enseña pues, que al final pues ellos murieron y que uno de ellos, el rico, por sus actividades fue al infierno y Lázaro, pues, que era pobre, pues, que fue recompensado y está en el cielo. Y el rico le dice al padre Abraham pues, que interceda por él para que lo saque. Entonces Abraham le dice pues, que no, porque tú has cometido ciertas cosas. Entonces viene el rico le dice, oye, entonces mándame a Lázaro donde mi parentela para que haga lo bueno, pero dile que vaya. Y entonces Abraham le dice que no, y no puede irles. Ay, hay que recordar que entre el cielo y el infierno hay un vacío, y este vacío no se puede pasar. Y ahí está donde está. Entonces, la moraleja, el mensaje bíblico es que entre la muerte y el cielo hay una separación. Y que el que ya está donde está ya no puede intervenir. Y ese es el propósito, pues, que tenemos que, el mensaje es que hagamos lo bueno. Como decía alguien el ejemplo, nuestra actitud, nuestra obediencia, que obedezcamos la ley, que obedezcamos nuestras promesas, eso no da testimonio, va a ser un buen evangelio para que todos estemos en el cielo. Ok, muy bien. Y entonces yo creo que ya dijo usted lo que es el punto principal, que hay algo más para nosotros los seres humanos. Es fácil enfocarnos 100% en lo visible y lo de ahora y lo de esta vida. Pero vemos en la historia, como dijo, que hay algo más importante que es el destino final de una persona. Y es importante que nosotros vemos lo que está diciendo Jesucristo, y especialmente al fin, que como dice en otros lugares, especialmente como Efesios 2, versículo 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Entonces, Dios nos ha salvado en su gracia por medio de la fe. Y los que tienen la fe van al cielo, son salvados, y los que no, van al infierno. Entonces es importante enfocarnos en esto. Y también lo que viene al fin de la historia también es muy importante. Que de dónde viene la fe, de dónde viene qué es la fuente de la fe para que podamos ir al cielo, para que podamos tener la fe. ¿De qué habla el fin de la historia? ¿Alguien nos puede decir para repasarlo una vez más? Porque yo creo que es muy importante la respuesta de Abraham al rico. ¿Qué dice que tiene el poder para convencer a los seres humanos para tener fe para ir al cielo? Israel, ¿qué dice? A los profetas la palabra de Dios, ¿no? ¿Y Obed qué dice? Mire, lo dice el versículo 31, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Yo siento que este último, aunque algunos se levantaren de los muertos, está haciendo referencia en un futuro, bueno, en ese momento, a un futuro a Jesús. Porque de todos los profetas, o sea, sabemos que de todos los profetas, ninguno resucitó. Y el profeta mayor entre todos, es Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, el único que se levantó de entre los muertos. O sea, está diciendo que aparte de oír a los profetas, escuchen al Hijo del Hombre, como lo dice en otra parte del Evangelio.
Sí, también es un buen punto porque está hablando Jesucristo aquí. Si estamos leyendo esta parte de la Biblia, especialmente a los fariseos que no habían puesto su fe en Jesucristo, entonces también está diciendo estas personas, los judíos que habían rechazado a los profetas y a Moisés y a las escrituras, tampoco iban a ser convencidos por alguien que se levantara de entre los muertos, que iba a ser Jesucristo. Bien contestado también. Entonces vemos que Jesucristo dice que esas personas ya tenían las escrituras y también tampoco, si no habían creído en las escrituras y las promesas de Dios, y tampoco iban a creer en alguien, ah, tampoco se convencieron por alguien que iba a levantarse de entre los muertos. Ok, muy bien, entonces vemos los puntos principales. La palabra de Dios que mencionó Israel, también que hay un destino final en que es cielo o infierno, y los que no creen van al infierno sencillamente. Y vemos también aquí el castigo fuerte de rechazar a Jesucristo. Seguimos, si no hay más, vamos a seguir adelante al segundo punto de consolidar. Es la segunda pregunta es: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Pecado qué, perdón? La segunda pregunta: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Buenas noches, pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho muy bien. Bueno, aquí, bueno, mi punto de vista, ¿verdad? Que dice, ¿qué pecado me enseña a conocer esa historia? Pues es el no creer o no tener fe en las cosas de Dios. Y al no tener fe, por lógica, pues voy a ser en espiritual, pues voy a estar muerto espiritualmente porque no estoy siguiendo las cosas que Dios dice que debo que hacer. O sea, seguir esa dirección o esa visión que su palabra en la Santa Escritura lo dice. Entonces, ese es el pecado, ¿no? De no creer en Dios y no tener esa fe. Porque que con esa fe todo se puede. Muy bien. Muy bien dicho. Y creo que es el pecado más grande de que habla esta historia. Es el pecado del hombre rico, enfocado él en sus cosas de este mundo, pero sin fe. Entonces vemos esto. Entonces eso Yo es creo que ese pecado tiene nombre. ¿Mande? ¿No sería la soberbia? ¿No sería la soberbia ese pecado? La soberbia, sí. Bueno, engloba, bueno, esa palabra como que engloba todas las características que el hermano ahorita describía, más aparte aunado a otros aspectos, por ejemplo, esas cuestiones de que le faltaba la caridad para compartir el pan con su hermano. Posiblemente podemos hablar de altanería, de orgullo, de vanidad, o sea, pues, ahora sí como nos describe Isaías, ¿no? Hay una parte de Isaías donde dice que esas mujeres cuando están profetizando, ¿no? Que habla de las mujeres altivas, orgullosas, que ven, o sea, más o menos intento asociar ese pasaje con este hombre, pues. Sí, y estoy de acuerdo. Y la cosa es que con esta pregunta, la segunda pregunta, estamos hablando, bueno, ya hemos visto, especialmente en Romanos 3, versículo 20, que la ley de Dios es como un espejo para todos. Nadie se justifica por medio de las obras de la ley. Entonces todos tenemos algo de confesar. Entonces este pecado de soberbia también es
una tentación para cada persona que está viviendo en este mundo, que de pensar en las cosas de este mundo, las pertenencias, el dinero, lo que yo tengo, pensarme mejor de otras personas, es una tentación para todos nosotros. Y bueno, como ya dijo Jovet, que es algo que ya tenemos que ver, especialmente en esta historia, la tentación del hombre rico es una tentación bueno, para todos nosotros también. ¿Algo más ahí? Pastor, Sí, Edwin. también podemos agregar lo siguiente. Si lo miramos, ¿qué pecados me enseña a confesar en esta historia? Podemos enmarcarlo en nuestra vida diaria. ¿Qué pecados nosotros tenemos? Posiblemente damos de comer al pobre y tal vez somos ricos o tal vez somos pobres. Pero la pregunta es, ¿qué pecados nosotros tenemos ocultos que no hemos confesado? Entonces, esta historia nos manda a hacer una reflexión que nosotros tenemos que confesar. Tenemos que decir qué es lo que nos tiene atado y que no nos deja crecer espiritualmente. Entonces, en nuestra reflexión de confesar, es que nosotros tenemos que expresar, hablar con nuestros pastores, decirles, mire, yo he hecho esto, algo inhumano hace tiempo. Recordemos que en esta vida algo tenemos oculto y que eso no lo expresamos porque es tal vez algo interno. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, ya somos libres. Y cuando somos libres podemos andar ya en santidad. Y si andamos en santidad, ya estamos cobijados por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, esta reflexión nos habla es que expresemos qué es lo que tenemos nosotros oculto como pecado. Bien dicho, y eso es exactamente como dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, y por eso tenemos esta segunda pregunta de consolidar, porque nosotros somos, sí, justos por la sangre de Jesucristo, perdonados por Él, pero también hay cosas en nuestras vidas, y seamos ricos o seamos pobres, en una historia así podemos ver nuestros pecados, tal vez de soberbia, tal vez las tentaciones en que hemos caído en no ayudar a otros seres humanos. Y por eso, exactamente como dijo Edwin, por eso ponemos esta pregunta en nuestra enseñanza, porque queremos que ver nuestros pecados en la ley de Dios, que es como un espejo. Ahora vamos a la tercera pregunta de consolidar, que es después de ver nuestro pecado y necesidad por el amor de Dios. La tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia de Lázaro y el rico? Israel, El amor de Dios, Edwin, adelante, sí. el amor de Dios en esta historia es que el que está pecador, bueno, el amor de Dios se basa en que Él manda a su Hijo, el Señor Jesucristo, para poder salvar a esa humanidad que está en pecado. Entonces, en esta historia vemos que es Cristo el que viene a salvarnos, a la humanidad pecaminosa. Muy bien, exactamente. El amor de Dios, que hay salvación, hay alguien que nos salva
del infierno de que habla esta historia y es Jesucristo. Y como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien dicho. ¿Algo más? Israel iba a decir algo. Sí, hermano. ¿Cuál? Para el cielo es la palabra de Dios. Bueno, Israel, no le escucho muy bien hoy. Esta noche no sé si es una conexión un poco mala, pero ya, bueno, hay mucho en que veamos el amor de Dios en esta historia. Hay el hecho que a pesar de los sufrimientos y dificultades de este mundo y de hoy en día, hay algo mejor que nos espera en Cristo Jesús. Y vemos esto en Lázaro, que vivió una vida con muchos dolores y dificultades, con enfermedades, con pobreza, pero para él le esperaba algo mejor y para nosotros también en Cristo Jesús. También vemos que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos, como Abraham dijo al rico que con Moisés y los profetas es suficiente para nosotros. Tenemos a Moisés y a los profetas para escuchar el mensaje de salvación en Jesucristo. Entonces, en esta historia también podemos ver el amor de Dios. Y por eso viene esta pregunta después de la segunda pregunta. Porque después de ver nuestro pecado, después de ver nuestra necesidad para la salvación, que después de ver el castigo del pecado, la tercera pregunta habla del amor de Dios, de la salvación de Dios, su gracia, su misericordia en Cristo Jesús y la salvación que tenemos en Él. Entonces vamos a seguir ahora con lo que sigue, que es la cuarta pregunta. Después de confesar nuestro pecado, después de ver el amor de Dios, nuestro perdón, ya estamos hablando de esta pregunta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Después de ver el amor de Dios, nuestra reacción es oración y acción. Entonces, ¿para qué estamos orando? ¿Y qué es nuestra acción? ¿Alguien? A ver, hermano, bueno, yo creo que esta historia nos enseña pues a ponerle más atención a las escrituras, pues sí, a la palabra de Dios, no a otros, a la palabra de Dios. Es lo que debemos hacer. Bien, hablaba de poner más atención a la palabra de Dios y eso es algo importante. El rico hablaba de sus hermanos que no habían prestado atención a las escrituras. Y para nosotros lo que vamos a pedir y hacer es vamos a pedir que Dios nos ayude para que prestemos atención a su palabra. Sus promesas para que crezcamos en la fe. Muy bien, ¿algo más? También otra cosa en que estaba pensando, ¿para quién pedía el rico en el infierno? Para sus hermanos. Nosotros tenemos durante nuestro tiempo de gracia en este mundo,
tenemos la oportunidad de compartir la palabra con nuestros hermanos, porque ellos también, porque todo el mundo, todo el que crea va a ser salvo. Entonces es algo que, bueno, nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos hoy en día para compartir la palabra, para que tengan fe nuestros vecinos y hermanos también. Entonces eso es la última pregunta. Después de pensar en nuestras oraciones y acciones, después de ver el amor de Dios, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Esta pregunta se hace pensar en alguien específico en su vida, alguien que necesita escuchar de que el infierno es un lugar verdadero y que hay gracia, amor y perdón en Cristo Jesús. Entonces, ¿alguien nos puede contestar esta pregunta? ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Hermano, igual esta historia nos hace reflexionar acerca de que pues estemos en el cielo o en el infierno, vamos a recordar a nuestros familiares, a nuestros amigos, incluso nos vamos a lamentar, bueno, sí, nos vamos a lamentar, menos el pico es nosotros tampoco compartir a amigos no ocurra esto. Otra vez es un poco difícil escucharle esta noche, pero sabemos cómo están las conexiones de vez en cuando. Pero escuché al principio hablando de los familiares y amigos. Y tal vez después dijo también lo que yo pensaba al leer esto. A pensar en el infierno como un lugar verdadero, también un lugar de sufrimiento. Hay que pensar en alguien que ahora mismo sin fe está destinado a este lugar de sufrimiento y con urgencia, como algo muy importante, compartir este mensaje de la salvación, de la gracia de Jesucristo con esta persona. ¿Algo más De la ahí? liberación. Yobet. No, podría ser el evangelio que liberta, la palabra libertadora, la verdad que hace libre, como dice el evangelio de Juan. Muy bien, sí, tenemos que pensar en liberar unas personas del infierno por compartir con ellos la palabra. Sí, muy bien. Pastor, aquí hay algo que a mí me causa un poquito de conflicto, porque hasta dentro de la iglesia, entre algunos pastores, es como que una cuestión teológica, pero a mí me causa un poco de curiosidad. Por ejemplo, yo tengo pastores que dicen, basándose en lo que usted decía en Mark de Mateo, ¿no? El que se resista a creer se condenará y todo esto. Pero hay algunas otras personas que sugieren un medio de salvación, no necesariamente por el movimiento de cristianos, sino por sus buenas obras, como lo que explica más o menos el actual Papa de los católicos. Bueno, Es como que un poquito de concepto. Bueno, no es una cuestión que, bueno, o sea, yo pues obviamente conocí de Dios, a la palabra, me congrego, voy a la iglesia y todo eso, pero por ejemplo, ahí sí me pasa, ahí sí me causa un poco de conflicto. Por ejemplo, ¿qué pasa con la otra parte del mundo que nunca ha escuchado a Dios? ¿Se va a condenar y no se va a salvar o cómo? bueno, y sí, es una pregunta muy buena y muy difícil al mismo tiempo. Pero otra vez regresamos a la autoridad de la Biblia y como Jesucristo dijo que en Juan 14, versículo 6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y también en lo que leímos antes de Efesios 2, versículo 8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Entonces, la Biblia siempre habla de un solo camino hacia el cielo. Y es por lo que hizo Jesucristo y por medio de la fe en Él. Entonces, ahí estamos, pero para los que no han escuchado, eso es una pregunta que mucha gente pregunta y es una pregunta difícil. Y siempre yo digo que la Biblia no es dada a nosotros para hacer una lista de todos los que van al infierno, mas es un lugar donde vemos cómo nosotros vamos al cielo por Jesucristo y a través de la fe en Él. Entonces eso, en vez de pensar en las personas que no han escuchado, yo creo que la respuesta es compartir la palabra con ellos. Porque si hay un solo camino al cielo y si la Biblia habla de Jesucristo como el único camino al cielo, hay una urgencia. Es algo sumamente importante de compartir la palabra el mensaje de Cristo con ellos. Porque siempre la Biblia dice que hay un solo camino, que nadie viene al Padre sino por Él, por Jesucristo. Y todos los que crean van a tener vida eterna, y los que no crean serán condenados. Entonces es algo muy importante. Entonces, y la Biblia no tiene una respuesta a la pregunta ¿y qué va a pasar a los que no han escuchado? Pero sí dice claramente que solamente vamos al cielo por medio de Jesucristo y nuestras obras no son suficientes. Las obras que hacemos, porque la ley nos muestra, Romanos 3:20 claramente dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo posible para abarcar a las personas que no han escuchado. Y esta es la urgencia. Y de hecho, el Señor, en los últimos años hemos visto bendiciones. Ahora estamos hablando yo en León, Guanajuato, o otras personas en otras partes del país y otros países nos puede escuchar el mensaje por medio de estos medios. Entonces hay oportunidades. Pero es una pregunta difícil, pero creo que debemos contestar la pregunta. ¿Y qué va a pasar con los que no han escuchado? Con Isaías, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy aquí para ir a ellos, para hacer todo lo posible para llevar el mensaje de Jesucristo a ellos. ¿Bien, Jovet? Bien, muy bien. Ok. Entonces esas son las preguntas sobre la historia. Ahora vamos a hablar un poco más de nuestro método de enseñar las escrituras, de llevar el mensaje de Cristo a otras personas. Vamos a profundizar un poco nuestro entendimiento del primer paso, el paso de captar la atención. El propósito de este paso es captar la atención de la audiencia para dirigir su atención a la palabra de Dios, porque esto es nuestro enfoque. Entonces, les voy a compartir unas ideas en que si está compartiendo la palabra de Dios con alguien, puede utilizar algo así para, antes de contar la historia, para captar su atención, para ganar la audiencia para la palabra de Dios, porque esto es nuestro enfoque. Entonces hay unas ideas así, pero para practicar al principio, les voy a preguntar, ¿nos podrían algunos de ustedes dar un ejemplo de una práctica o una predicación que escucharon que tenían un empiezo muy interesante?
Yo he escuchado, por ejemplo, de pseudopastores neopentecostales, por ejemplo, que utilizan mucho las cuestiones de las analogías, pero de la vida diaria. Empiezan, por ejemplo, a contar la vida de una persona, qué es lo que hace en su vida diaria, y veo que con referencia a eso empiezan y abordan el tema bíblico. Muy bien. Entonces ellos también utilizando el método de captar la atención, utilizando unas cosas de la vida diaria. Muy bien. Para mí también recuerdo yo un sermón que yo escuché hace más de 20 años en que el predicador empezó con una canción popular y después de captar mi atención con porque yo tenía como 18 años y él empezó con y captó mi atención muy bien y después de esto prestó atención a su mensaje que fue basado en el libro de un sermón sobre un texto de Efesios. Entonces, para mí, presté la atención al sermón después de que me captó el predicador mi atención. ¿Algo más ahí? Fíjate que alguna vez, Sí. alguna vez alguien me contó, por ejemplo, que cuando fueron a hacer misión a Inglaterra, lo que hacían, por ejemplo, hay un trabajo manual. En este caso, esta persona que me lo contó decía que habían aprendido a hacer tatuajes de henna. Entonces, haga de cuenta que pusieron los tatuajes de henna casi regalados en algún punto estratégico del hombre y les decían que sí, o sea, que sí, que la condición es que yo te dejaba el tatuaje barato, pero a cambio te iba a contar una historia. Pero la historia tenía un trasfondo bíblico, hablaban de Jesús. Sí, muy bien. Eso es alguien que alguien me comentó alguna vez que ahora sí que cómo querían reevangelizar en Europa la decadencia del cristianismo en Europa. Y tenía, ¿cómo le diré? Pues muy contemporáneo, porque por ejemplo, yo te vendo mi trabajo barato, pero a cambio tú escuchas ahora sí que la historia de Jesús. Sí, y por eso creo que es importante conocer la audiencia, las personas con quien una persona está hablando. En Antigua, cuando yo era pastor por 10 años, hubo muchos predicadores de calle que predicaban el mensaje de Dios en la calle sin prestar atención a las personas que le estaba pasando. Y siempre me fijé en ellos y noté que nadie prestaba la atención a ellos porque no había captado la audiencia y nadie los escuchaba. Entonces, si nadie le está escuchando a nosotros, nadie nos va a escuchar el mensaje de Cristo, que es lo sumamente importante. Entonces, por eso el primer paso es captar. Entonces, y ahora voy a poner, yo sé que ya hemos estado aquí por 1 hora, entonces rápidamente voy a poner unos ejemplos de ideas para captar la atención. Y no hay reglas, lo importante es captar la atención para la palabra de Dios, que algo que enfoque en el mensaje del día de la historia bíblica. Entonces puede ser algo de las últimas noticias, si todo el mundo está hablando de un evento, de una elección, tal vez puede empezar con lo que están pensando todas las personas que están ahí, empezando y con esto para captar su atención. También se puede utilizar un dicho común. Jesús, un ejemplo sería Jesús en Mateo 5. Mateo 5 es el sermón del monte. Y Jesucristo dice, empieza con un dicho común, que fue ojo por ojo. Pero después de captar su atención, él contó a ellos una enseñanza importante de la Biblia. Entonces nosotros también podemos utilizar un dicho común para captar la atención. Otro ejemplo de captar sería una pregunta o algo controversial que cause un mini debate. Un ejemplo sería cómo empezamos hoy con la pregunta si fuera esta parábola
bueno, si esta historia de el rico y Lázaro, parábola o historia de la vida real. Y entonces eso se hace las personas y pensar en la historia y enfocarse en lo que va, en lo que viene después. También otros ejemplos de captar sería una anécdota personal, como dijo Jovet en los sermones que él ha escuchado. Una dinámica de grupo. Un ejemplo sería para enseñar a personas sobre lo que es la fe, pedirle a alguien que se caiga en los brazos de otra persona para mostrarles lo que es confiar en Dios. Una estadística como se puede utilizar, por ejemplo, cuando está hablando de la urgencia de compartir la palabra, la población de China, que es más de 1 billón de personas, o mil millones de personas, y hay un muy poco porcentaje que han escuchado de Cristo. O tal vez un video se puede utilizar, pero lo importante en utilizar un video o otra anécdota es que no están enfocados, no queremos que se enfoque en el video al fin de cuentas, pero nosotros no se enfoque en nuestras anécdotas personales muy chistosas, sino en el mensaje. Entonces hay que asegurar que lo que utiliza por captar la atención es algo que se enfoque todos en el mensaje del día. Otros ejemplos de captar se puede utilizar dependiendo en la audiencia y sus intereses, sus edades, otras cosas. Y es importante conocer a las personas que están escuchando el mensaje. Se puede utilizar un poema, una obra de arte que tengo que ver, y siempre lo que tenga que ver con el tema del día. O una lección visible a alguien que se puede ver para aprender no solamente con los oídos, sino también con los ojos. Un objeto que muestra algo que va a ser parte de la historia bíblica. Estas son unas ideas y eso tiene que ver porque ya estamos avanzando y el punto del curso es poder capacitar a ustedes. Bueno, primeramente estamos aprendiendo de la Biblia y después también vamos a aprendiendo cómo compartir las historias bíblicas. Entonces la tarea primero es ver otro video. Esto es el video de lección 4. Pero también es empezar de pensar en un plan para compartir la palabra de Dios. Entonces la tarea es crear un plan para captar la atención para la historia de Mateo 4, 1 a 11, que fue la historia de las tentaciones de Jesús, o de Lucas 16, 19 a 31, que fue la historia de hoy, de Lázaro y el rico. Y noten bien también el último punto. Al fin de este curso, es un curso de solamente 10 lecciones. Al fin del curso se les va a encargar un proyecto final. Entonces yo voy a compartir con ustedes los detalles de este proyecto final tras las lecciones que vienen, pero noten que al fin vamos a tener un proyecto final para cada uno de ustedes. ¿Algo más, hermanos? ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta, pero sí tiene que ver con las clases, pero tiene que ver más con cuestiones apologéticas. No sé si está en el espacio. Y con cosas proféticas. Apologética. ¿Ande? Apologética. ¿Apologética? Ajá. ¿Me puede hacer un favor de enviarme? ¿Sí diga? Porque ya hemos llegado al fin de nuestro tiempo, pero me puede enviar la pregunta a mí por WhatsApp. Y para mí siempre es mejor tener tiempo para pensar en una pregunta así. Y si me podría enviarlo por WhatsApp y podemos enviar mensajes y tal vez tocar el tema también en la próxima clase, si está bien.
Claro que sí. Ok, muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Otras preguntas o comentarios? Todo está bien, pastor. Gracias, Oh. Emiliano. Edwin, Israel, ¿algo más? Todo está bien, hermano, muchas gracias. A usted. Eh, todo está bien, hermano. Solamente por WhatsApp mande la tarea Sí, para ir sí, trabajando en ello. exactamente. Voy a mandar la tarea por WhatsApp también al grupo. Entonces, como siempre, fue una gran bendición pasar esta hora con ustedes. Vamos a concluir ahora con una oración de la noche. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gran misericordia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que haya cometido, y que por tu gran misericordia me guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. 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 Entonces, hermanos, fue un gran gusto estar aquí con ustedes. La próxima clase será el martes que viene a la misma hora, a las 8:30. Ok. Que Dios les bendiga. Igualmente, Amén. hasta luego. Muchas gracias. Adiós y siempre estoy disponible por WhatsApp cualquier cosa a ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Yo lo guardo, pastor.